La leyenda ha vuelto. Este es el Renault R4. Ahora es 100% eléctrico y te voy a contar todos los detalles del nuevo coche de la marca. Pero antes tenemos que hablar del Renault R4, que es un ícono, también conocido simplemente como 4L. Empezó su fabricación en 1961 y terminó en 1993. De hecho, se fabricaron más de 8 millones de coches, convirtiéndolo en el cuarto coche más popular de la historia. Y respondía a cambios muy grandes que estaban ocurriendo en el mundo en aquella época. Se utilizaba como turismo, para viajar, para utilizar dentro de ciudad, pero también para trabajar o también para transportar. De hecho, Correos utilizaba el Renault 4. La policía utilizaba el Renault 4 e incluso se llegó a utilizar como coche de competición. Y por eso es recordado como un utilitario relativamente pequeño, pero por su forma con alta capacidad de carga. Era muy versátil. Y en 2024 renace, intentando mantener toda esa versatilidad y todo eso que hace único al coche, pero de forma 100% eléctrica, con un diseño retrofuturista sumamente atractivo, que es parte de la apuesta de Renault para parte de su gama de coches eléctricos de nueva generación. Y cuando vemos el coche por primera vez, queda muy claro ese diseño retrofuturista y esas intenciones de la marca en la calandra, en el frontal del vehículo. Está inspirado en el diseño clásico, pero iluminado de una forma bastante espectacular, pero al mismo tiempo bastante discreta por medio de LEDs en formato monobloque. Mientras que los pilotos traseros recuerdan al diseño del R4 de los 60s, pero actualizado por medio también de LEDs. Y además, en su diseño exterior está presente esa tercera ventana en la parte posterior del vehículo. Pero además de la parte delantera, con estas intenciones muy retrofuturistas, el coche también se caracteriza por la forma en la que han diseñado la parte trasera del vehículo. Al igual que los R4 clásicos, el maletero cae de forma totalmente recta y vertical. Y ese es el portón del maletero, que es un portón bastante amplio, que llega hasta el paragolpes trasero, de hecho, lo cual hace que sea mucho más fácil cargar cosas en el vehículo. Tiene un umbral de carga de apenas 61 centímetros de altura, que es único en su segmento y de hecho es un poco un récord. Ningún otro coche en ese segmento tiene el umbral de carga tan bajo. Y esa es una de las características que identificaba mucho al R4 clásico y que lo mantienen en su renacimiento 100% eléctrico. Si vas cargando un montón de cosas y abres el maletero, no tienes que levantarlas, simplemente las depositas. Lo hace muy, muy cómodo. En cuanto a dimensiones y peso, el Renault 4 tiene una longitud de 4,41 metros, un ancho de 1,8 metros y una altura de 1,57 metros. La distancia entre ejes, 2,62 metros. Y para los que se preguntan esto, la altura libre de suelo, la altura entre la parte baja del coche y el suelo, es de 181 milímetros. Peso del coche, 1.400 kilos y puede remolcar hasta 750 kilogramos. Antes de continuar, si quieres saber todo acerca de coches eléctricos, todas las novedades, pruebas en autopista, noticias exclusivas sobre diferentes marcas y todo lo que está pasando alrededor de la movilidad eléctrica, este es tu canal. Suscríbete ahora mismo porque te vas a enterar primero que nadie de todo lo que está pasando relacionado al coche eléctrico. Bien, y ahora hablemos del interior del coche. Lo primero que notarás cuando veas el interior del Renault R4 es que, al igual que muchos coches eléctricos, es muy amplio en el interior, aunque en su exterior sigue siendo bastante pequeño, pero en el interior es bastante amplio. Lo mismo sucede con la segunda fila de asientos, lo suficientemente amplia para que las personas puedan viajar bastante cómodas aquí atrás. Pero volvamos a la parte frontal. Y el interior es bastante similar al Renault R5, pero han cambiado los materiales. No sé si se fijan los materiales que está utilizando Renault tanto para parte de la consola como los asientos. Es blue jean, es mezclilla, es un vaquero, es tela de vaquero, es tela de blue jean. Además de eso, que le da una personalidad bastante curiosa al coche. Y en esta versión, con este techo, es una especie de alcántara, ¿puede ser? Me da que es como alcántara. Tenemos el volante. El volante es similar a todos los demás que hemos visto, sobre todo las versiones eléctricas de la marca. Dos pantallas, Android Automotive en este caso, y también la pantalla de instrumentación con un montón de datos. Al ser Android Automotive tenemos Google Maps, por supuesto, pero no solamente Google Maps, sino que también tenemos la opción de instalar aplicaciones. También tenemos la opción de utilizar el asistente de voz de Google y todas las ventajas que normalmente tiene Android Automotive. El sistema operativo es sumamente fluido, lo cual se agradece un montón y con todas las opciones normales que viene en el sistema operativo de Google para coches. Instrumentación, pues mucha información, un diseño bastante personalizado, información de navegación y asistencia en la conducción. El Renault R4, en mi opinión, tiene el mismo problema que tienen muchos de los coches de Renault. Es de las pocas críticas que les puedo hacer en el interior y es tener tres diferentes palancas y una cuarta en la izquierda. Es de las pocas cosas que me gustan, además de la cantidad
inmensa de botones que tiene el volante. Salvo eso, bastante cómodo, bastante amplio en su interior. Toda la primera fila de asientos da una sensación de amplitud bastante grande y bastante comodidad. Es un coche relativamente pequeño, pero que su interior da mucha sensación de amplitud. La segunda fila de asientos, como decía, los asientos con esta tela de blue jean de vaquero, mucha personalidad al coche. Cuando estás sentado en la segunda fila de asientos, pues tienes aquí para guardar cosas, tienes dos puertos USB en la parte trasera y, como digo, bastante espacio. Es un coche muy amplio y que tiene mucha personalidad. En general, me gusta mucho el interior del Renault R4. El maletero trasero tiene un poco más de 400 litros de almacenamiento y además de lo amplio que es aquí, además del corte que tiene, tenemos acá también una apertura doble con 35 litros más de espacio. Y una cosa más que tienen algunos modelos del R4 y es este techo, que es completamente retráctil y es maravilloso porque puedes salir y tienes esta vista así de amplio y puedes estar así afuera del coche. Esta es como sensación un tanto, ¿cómo decirlo? Como nostálgico, ¿no? Esta nostalgia de los coches antiguos que tenían este tipo de techo y podías abrirlo por completo. Pues el Renault R4 lo tiene y ya está bastante bien. Y además de su diseño exterior y ese interior tan único que tiene el Renault 4, tenemos que hablar también de su plataforma. La plataforma que usa el vehículo la comparte con el Renault 5 y se la conoce como Ampere Small. Es una plataforma diseñada para vehículos relativamente pequeños o pequeños como el R4 y el R5 y permite una autonomía aproximada de unos 400 kilómetros homologados. Y además permite la conducción con un solo pedal, el One Pedal de los coches eléctricos. Gracias Renault, hacía mucha falta esto. Es una de las cosas que más me gusta de conducir coches eléctricos y me da mucho gusto poder tenerlo en el R4 y también en el R5. ¿Y qué onda con la batería y la carga del R4? Bien, estará disponible en dos versiones, Comfort y Urbana. La versión Comfort tendrá una batería de 52 kWh que homologa esta autonomía de unos 400 km según el ciclo WLTP y un motor eléctrico que tiene una potencia de unos 110 kW o 150 caballos. Y luego tenemos la versión Urbana con una batería de 40 kWh y un motor de 90 kW de potencia o 120 caballos de potencia. La velocidad máxima en ambos coches es de 150 km por hora y la versión Comfort acelera de 0 a 100 km por hora en 8,5 segundos. Además, el coche tiene tecnología Vehicle to Load, así que podemos conectar un adaptador al puerto de carga del coche y utilizar la energía que está en la batería del coche. Esto tiene un montón de usos y un montón de utilidades. Puedes utilizarlo para acampar en un lugar donde no tienes acceso a electricidad, pero también puedes utilizarlo con la tecnología Vehicle to Grid. Esto no está disponible en España, esperemos que en algún momento lo esté, pero básicamente lo que haces es cargar el coche durante horas que la electricidad es muy barata y además de utilizar esa energía para hacer que el coche circule, también la puedes utilizar para darle energía a tu casa cuando la luz está en el punto más alto y más caro. Además puedes vender esa electricidad si hace falta, insisto, esto no está disponible en España de momento, pero además podrías vender esa energía y contribuir a la red eléctrica. Esto es una tecnología que en un futuro va a ser muy importante, pero que lamentablemente en la mayoría de los países de habla hispana no es algo que esté disponible, pero que en algún momento lo va a estar. Y el Renault 4 lo tiene, Vehicle to Grid. También puedes utilizar esa energía para cargar cosas, por ejemplo, la batería de otro coche incluso, o la batería de una bicicleta eléctrica. Puedes utilizarla para un montón de cosas. Y es bastante útil, pero siento que no lo utilizamos lo suficiente. Poco a poco creo que tecnologías como el Vehicle to Load o el Vehicle to Grid serán cada vez más populares, pero bueno, el R4 lo tiene. Además de una serie de cosas de seguridad importantes. Por ejemplo, la batería del R4 está separada en 3 o 4 módulos, dependiendo si es la batería grande o la batería pequeña. Y eso significa que si en algún momento hay que reparar la batería, solo hace falta reemplazar uno de esos 3 o 4 módulos, haciendo que la reparación de baterías sea mucho más económica. También tiene un acceso fácil para los bomberos en caso que la batería se incendie. Tiene un montón de ayudas en la conducción, un montón de temas de seguridad. En ese sentido, no ha hecho mucho esfuerzo para que el R4 sea un vehículo no solamente interesante, atractivo, llamativo, retrofuturista, toda una declaración de intenciones sin duda alguna, y que también sea seguro y cuando estés viajando con tu familia sientas que no corres peligro desde un punto de vista de seguridad en la conducción, pero seguridad en caso de un accidente. Y así es como te diferencias de la competencia, por medio de un diseño único. Sí, retrofuturista, he utilizado la palabra un montón a lo largo de este vídeo, pero es una sensación muy fuerte que tienes cuando lo ves, sobre todo cuando lo ves en persona. Es esta búsqueda de lo retro conectado con todo lo que sabemos que el coche va a ser en el futuro, sin dejar de ser útil. Y tomando un ícono de la automoción, que es el R4, y renovándolo, pero poniéndolo sin duda alguna en un mejor lugar. Y así tenemos una versión del Renault 4 100% eléctrica que mira el futuro, pero sin perder de vista todo el legado de su pasado. Y la verdad es que me encanta. Y sí, haremos una prueba en carretera, haremos una prueba de conducción, lo tendremos, experimentaremos lo que es tener un R4 en nuestras manos, el poder
poder utilizarlo dentro de ciudad, viajar con él, ver consumos, ver qué tan práctico realmente es, ver cómo es tener un coche 100% eléctrico que tiene un techo de lona, algo nuevo y único en el mercado. Hay un montón de cosas únicas del R4 y por eso me encanta, me entusiasma mucho el coche y tengo muchas ganas de probarlo y lo podrán ver aquí en el canal. Y no mucho más, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos muy pronto. Chao, chao.